Bueno, este es el practiquito que, bueno, como siempre, les dejo un poco de teoría también, ¿no? O sea, acá tenemos la definición de lo que es el número combinatorio. A estos ejercicios no los hagan. A esto del uno, de lo del punto uno, ¿sí? De última, bueno, no sé, ya no queda mucho tiempo. Pero no, no los hagan. O sea, pueden hacer el 2, el 3 y el 4, ¿no? Que es de combinatoria. Eh, bueno, o sea, a partir de mañana empezamos ya con las consultas por ahí de estos, ¿no? De los de número combinatorio. Bueno, la definición de número combinatorio es esta, es sencilla, ¿no? O sea, eh, vamos, el número combinatorio es el símbolo este, ¿no? O sea, este símbolo se lo llama número combinatorio, es un par ordenado, se puede decir, ¿no? Porque tiene dos elementos. Eh, un par ordenado de números naturales, con el cero también, ¿no? O sea, números naturales son cero. Y a ese par ordenado se le asigna un número que viene de la fórmula de lo que es la combinación simple, ¿sí? Eh, es así, ¿no? O sea, si yo digo el número combinatorio 5 4 o 5 sobre 4 o 5 tomado de a 4, eh, o coeficiente combinatorio también se lo llama, sería aplicar la formulita de la combinación para el 5 y el 4 y el numerito que me da sería ese, ¿no? Eh, Podemos ver en la calculadora, ya que está, y les explico cómo se calcula una combinación en la calculadora, ¿no? Si yo digo, fíjense en que acá arriba, en las teclas de multiplicación, hay unas letras que son NPR, y arriba de la división aparece NCR, ¿sí? El de la NPR sería variaciones, ¿sí? Porque no sé si yo les conté, pero en otros países a veces se les llama de distintas cosas, con distintos nombres algunas cosas, eh, y a la variación se la llama permutación en otros países, ¿no? Y bueno, y estaría el caso particular, al que nosotros llamamos permutación, que sería una variación de n elementos tomados de a n, ¿no? Pero bueno, le llaman permutación a todo. O sea, si yo quiero hacer la variación de 5 tomado de a 4, aprieto el 5, segunda función, Shift, la teclita de por, que me aparece el PS, y bueno, aprieto el 4, da igual, y me da lo que es la variación de 5 tomado de a 4. Y si quiero hacer la combinación de 5 tomados de a 4, sería 5, Shift, la división, que aparece NCR arriba, me aparece la letrita C, y después pongo el 4, y bueno, y me dice que es 5, ¿sí? Entonces, bueno, al número combinatorio 5 4 o 5 sobre 4 se le asigna el número 5. ¿Sí? No, no hay mucha vuelta en eso. Eh, es eso nomás, ¿no? O sea, es un par ordenado al que le corresponde un número que viene de esta formulita. ¿Sí? Eh, bueno, al... Esperen que cambio la cámara. Ahí está. El número combinatorio tiene algunas propiedades, ¿no? O sea, por ejemplo, habíamos visto, que yo tengo, bueno, NK, llamamos número combinatorio complementario a estos dos pares que serían NK o N-K, ¿no? ¿Se acuerdan que estos, eh, cuando tenía estas dos formas, eran iguales? Por ejemplo, si yo digo, eh, tengo una combinación o un número combinatorio 7 3, ¿no? 7 tomado de a 3 es lo mismo que 7 tomados de a 4, ¿no? ¿Se acuerdan? Si yo, bueno, si quieren lo vemos en la calculadora, ¿no? 7 tomados de a 3 me da 35 y 7 tomados de a 4 también me da 35, ¿sí? Eh, Otra propiedad que tenía el número combinatorio era que si yo tenía n tomado de a 0 era igual a n tomado de a n, ¿no? Que eso me daba siempre 1.
y después tenía n tomado de A1, que era igual a n tomado de n menos 1, que eso me daba siempre n, ¿no? Esas son las propiedades que por eso se cumple el número combinatorio. Y bueno, y lo que ocurre con el número combinatorio es que es, o sea, por esta propiedad que es la del número complementario, ¿no? O sea, esto es el número combinatorio complementario. Tienen una cierta simetría, ¿no? Si yo digo, bueno, el número combinatorio de 0 tomado de A0, eso me va a dar 1, ¿sí? O sea, nosotros podíamos pensar, o sea, el número combinatorio viene de la fórmula de una combinación, ¿no? Y se acuerdan que una combinación podíamos, como es, bueno, no me sale la palabra, podíamos, bueno, pensarlo como un conjunto con L elementos y el K sería la cantidad de subconjuntos que existen con esa cantidad de elementos, ¿no? O sea, el N es la cantidad de elementos que tiene el conjunto y el K sería la cantidad de subconjuntos, perdón, la cantidad de elementos que tiene el subconjunto. Y el resultado sería la cantidad de subconjuntos que tienen esa cantidad de elementos, ¿no? Por ejemplo, yo digo, si tengo un conjunto de 0 elementos, ¿cuántos subconjuntos de 0 elementos puedo tener? ¿No? O sea, es el conjunto vacío, hay uno solo. Y entonces Claro. el número combinatorio de 1 tomado de 1 me da 1. Si yo digo, bueno, tengo un conjunto con un elemento, ¿cuántos subconjuntos de 0 elementos tendría? Lo mismo, ¿no? O sea, el conjunto vacío. Y si digo, bueno, el conjunto de un elemento, ¿cuántos subconjuntos de un elemento tengo? Bueno, también uno solo, ese Uno, mismo sí. conjunto. ¿Sí? Y así, ¿no? Y por ejemplo, lo mismo puedo hacer con el 2. Si tengo un conjunto con 2 elementos, ¿cuántos subconjuntos con 0 elementos? Bueno, también sería el 1. Si tengo un conjunto con 2 elementos, ¿cuántos subconjuntos con un elemento podría ser? Bueno, en ese caso tengo 2. Esto es todo en forma intuitiva, ¿no? Después ven que con la formulita va a dar. Y bueno, y si tengo el conjunto de 2 elementos, ¿cuántos subconjuntos de 2 elementos puedo armar? Bueno, uno solo, que es el mismo Uno. conjunto, ¿no? Y así, pero fíjense en que va teniendo esa simetría, como que empieza con 1, va creciendo y va decreciendo. Yo me armé en GeoGebra para que vean. eh, Ahora, esperen que esto, acá, ¿no? Una secuencia con pares ordenados, ¿no? O sea, yo tengo acá un n, que sería la cantidad de elementos que tendría el conjunto, ¿sí? Tengo una variable k, que sería la cantidad de elementos que tendría el subconjunto, y después acá, fíjense en que en la segunda parte del par ordenado está este comando que es nsr, que me dice que es una combinación de n tomado de acá, ¿sí? Yo a esto lo puedo leer de la siguiente manera, o sea, me hice un deslizador, cuando n es igual a 0, el único subconjunto que puedo armar es cuando tiene 0 elementos, ¿no? O sea, que habría uno solo, este sería el resultado, ¿sí? O sea, este sería mi n, la primer componente del par ordenado sería el k, y la segunda componente del par ordenado es el valor del número combinatorio, o sea, aplicando la fórmula de combinatoria. Si yo a esto lo muevo a 1, fíjense que ya tengo dos posibilidades. N tomado de A0 da 1, N tomado de A1 da 1. ¿Sí? Si yo tengo el número 2, también N tomado de A0 da 1, N tomado de A1 da 2, N tomado de A2 da 1. Acá no se ve mucho la diferencia porque como tuve que cambiar la escala, porque esto crece después a números muy grandes, fíjense que yo puse acá viene 5, 10 y acá arranca de 200, 400, ¿sí? Porque después esto toma números muy grandes, pero es para que se vea un poco la simetría. Cuando n vale 3, veamos, n tomado de A0 da 1, n tomado de A1 da 3, n tomado de A2 también da 3, y n tomado de A3 da 1, ¿sí? Después, bueno, vamos al 4, por ejemplo, y fíjense que acá ya se empieza a ver un poquito la curvita, cómo va, ¿no? El tema de la simetría. Bueno, n tomado de A0 da 1, n tomado de A1 da 4, n tomado de
de A2 da 6, n tomado de A3 da 4 y n tomado de A4 da 1. Fíjense en cómo pasa lo que habíamos dicho, ¿no? N tomado de A0 era igual a n tomado de A4 y da 1 en los dos casos, ¿no? Y n tomado de A1 es igual a n tomado de AN menos 1 que da n, o sea, 4 en este caso. Y bueno, podemos seguir viendo, ¿no? O sea, acá lo que voy obteniendo serían los pares ordenados, ¿no? Y si yo voy creciendo con el número, fíjense cómo se va formando la curvita que tiene esa simetría, ¿no? Llega hasta un punto máximo que está por el medio y después vuelve a bajar. Y acá lo podemos ver, por ejemplo. A ver, por ejemplo, veamos a ver uno más. Si n es 10, n tomado a 0 es 1, n tomado a 1 es 10, n tomado a 2 es 45, n tomado a 3 es 120, y bueno, y el complementario de 3 sería n tomado de A7, ¿no? Que también me da 120, por ejemplo. ¿Se entiende, no? La idea del tema del número combinatorio. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, y yo lo hice acá hasta 30, ¿no? Pero bueno, se puede hacer más. Lo que pasa es que toma valores, acá ya no me alcanza la gráfica, tengo que ir cambiando la escala. O sea, toma valores tan grandes en un momento que bueno, que no se puede hacer mucho más. Pero tendría todos los números combinatorios distintos con n fijo, por ejemplo, ¿no? Lo que va variando es k. Bien. Ahora, lo que yo quería, no sé si esto estuvieron copiando algo, si les interesaba copiar algo de acá. Sí, sí, yo lo copié. ¿Lo copiaron? Sí, también lo copié. Ah, bueno. También, profe. Hay una curiosidad que es muy interesante y bueno, que está bueno verlo, que es lo que se llama el triángulo de Pascal. No sé si lo habían oído nombrar. No, Bueno, profe. no, no. bueno, ahora lo van a conocer. Una particular, o sea, la forma de construir lo que se llama el triángulo de Pascal es la siguiente, ¿no? Les debo un poco de historia de esto, perdón, estuve flojo en eso, pero también es interesante, o sea, se le atribuye a Pascal, pero no es de Pascal, o sea, creo que los chinos ya lo habían trabajado. Se los debo, perdón. La forma de construirlo es la siguiente, ¿no? O sea, la más sencilla, ¿no? Yo voy a poner un 1, o sea, no es que es un triángulo, sino la forma en la que acomodo los números es en forma triangular, ¿sí? Entonces, en la cima del triángulo voy a poner un 1. ¿Sí? Y después a los costados abajo también voy a poner unos, 1 y 1. Y después a partir de ahí voy a empezar a construir el triángulo de la siguiente manera. A los costados de estos dos números voy a poner uno en los extremos, ¿sí? Uno acá y uno acá, o sea, así en forma triangular, y después en el medio voy a agarrar los dos números de arriba y los voy a sumar. O sea, 1 más 1 y me va a dar 2. ¿Sí? Y después lo mismo, o sea, en el de abajo acá pongo 1, o sea, en forma triangular, sumo estos dos y me va a dar 3. O sea, sumo estos dos, o sea, 2 más 1 y me va a dar 3. Y después, bueno, al final pongo un 1. En la siguiente fila hago lo mismo. Vamos a desarrollar unas cuantas como para después ver algunas cosas. Vuelvo a poner un 1. Sumo estos dos números, acá iría 4. Sumo estos dos y acá iría 6. ¿No? Sumo estos dos y acá va 4. Y después acá, bueno, va 1. Eso significa que no vieron el video de Paenza que yo les envié, porque el video de Paenza lo menciona el triángulo de Pascal. ¿No? Bueno, no pasa nada. Después véanlo. Y después les voy a mandar un montón de Igual videos. cuando lo empezó a hacer, como que lo veía conocido yo. Pero no. Sí, yo también Bueno, lo habré hecho hace 1000 años, pero no. puede ser. Después le voy a enviar algunos videitos más de algunos canales de difusión que están muy buenos, de YouTube, que son bastante serios, con el tema de combinatorias y todo eso, para que lo vean, que están muy interesantes. Si quieren reforzar la idea, les recomiendo que los vean. Genial. Bien, seguimos construyendo. Como dije, vamos a construir algunas filas más. Entonces, bueno, volvemos a poner 1, después sumamos 1, 5, 4 y 6 son 10, 6 y 4 es 10, 4 y 1 es 5, y después otro 1, ¿no? Y así, 1, 1 y 5 es 6. Fíjense lo que va quedando acá, ¿no? En este.
Fíjense, la primera fila es 1, la segunda 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué les parece que se va formando acá? Los naturales. Bueno, en este caso sí, los naturales, ¿no? Pero vean que hay simetría también en esto, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, Sí. en el primero y en el último aparece 1. En el anterior al último aparece el número de la fila, ¿no? Que algo mencionamos recién con respecto a eso. Lo que aparecen son los números combinatorios. ¿Se acuerdan que íbamos viendo? Ahora lo vamos a ver de vuelta en el... Sí. Bueno, armo una más y listo. 1, 8, 28, que sería acá 56, 35 y 35, 70, 56, ¿ven? O sea, tiene la simetría, 28, 8 y 1, ¿no? Ajá. Entonces, volvamos a esto, ¿no? Si yo vengo, a ver si se acuerdan, no sé si se ve ahí el cuadrito chiquito, pero a ver si se acuerdan, cuando tengo el número combinatorio de 0 tomado a 0, tengo un solo valor que es 1, ¿no? Cuando tengo n igual a 1, tengo dos posibilidades, 1 y 1, ¿no? Cuando tengo n igual a 2, tengo 1, 2, 1. ¿Se acuerdan cómo se iba formando el triangulito, no? Sí, sí. O sea, si Sí. sumo los dos 1 de arriba, me da el 2 este que está abajo. Y Sí. n es igual a 3, me quedaba, ¿se acuerdan? 1, 3, 3 y 1. Siempre tomando la segunda componente, ¿no? Si tengo... bueno, vamos a llegar hasta el 8, que es el que hicimos, ¿no? Y anoten las segundas componentes y lo vamos a ver cómo queda ahí en el triángulo que hicimos recién. O sea, tengo 1, 8, 28, 56, 70 y después se repite al revés, ¿no? Acuérdense, 1, 8, Sí. 28, 56, 70. Sí, Y fíjense eso lo que tenemos acá. 1, 8, 28, 56, 70. Bueno, una de las curiosidades, de las tantas curiosidades que tiene el triángulo de Pascal, porque no se acaba ahí, es que las filas lo que me van dando son los números combinatorios, ¿sí? O sea, si yo a la primera fila le asigno, ¿no? Lo que es, vamos a poner, la primera fila le vamos a asignar el n igual a 0, ¿no? Este sería el número combinatorio de 0 tomado a 0, ¿no? Si lo podemos sacar chiquitito. Si a la segunda le ponemos n igual a 1, acá tendría el número combinatorio de 1 tomado de a1 y acá de 1 tomado a 0. ¿Sí? Si yo a la tercera le asigno el 2, n igual a 2, tendría, bueno, acá el número combinatorio de 2 tomados de a0, de 2 tomados de a1, de 2 tomados de a2, y así con el 3, n igual a 3, tendría el número combinatorio de 3 tomado de a0, 3 tomado de a1, 3 tomado de a2 y 3 tomado de a3, ¿sí? Y así, ¿no? Y yo tengo acá, o sea, en esta tendría n igual a 4, ¿no? Fíjense en que la segunda fila siempre me indica el n, ¿no? O sea, perdón, en la segunda columna esta, ¿no? La que va así en diagonal, siempre me indica el n del número combinatorio, ¿sí? Acá tendría n igual a 5, n igual a 6, n igual a 7 y n igual a 8. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, no sé si se acuerdan el desarrollo del binomio de Newton de la clase pasada, ¿se acuerdan? Bueno, van a aparecer estos coeficientes, ¿no? Porque ¿se acuerdan que la armábamos con la fórmula del número combinatorio? No sé si se acuerdan. Sí, sí. Entonces, bueno, esta es una forma práctica de tener los números combinatorios a mano. Ustedes se pueden armar un triangulito bastante grande hasta donde ustedes quieran. A veces, bueno, no alcanza, ¿no? Pero digo, qué sé yo, pueden tener hasta 10, 15, no sé, lo que quieran, y pueden tener todos los números combinatorios a mano. Es más, por ejemplo, no sé, había dado un ejemplo Paenza en el video, pero a ver, por ejemplo, si yo tengo un conjunto de 6 elementos, ¿no?
y quiero saber cuántos subconjuntos de 3 elementos puedo armar, ¿no? O sea, vengo acá a la fila del 6, o sea, el conjunto de 6 elementos, y quiero saber cuántos subconjuntos de 3 es el número combinatorio de 6 sobre 3. Entonces vengo a la fila 6, ¿no? Y cuento 0, 1, 2, 3. En el cuarto lugar tengo el número combinatorio de 6 sobre 3, que sería 20, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Igual esto tendría que ser como un repaso, ¿no? Pero bueno, no sé, vamos viendo. Acá tenemos lo que es la formulita del binomio Newton, ¿no? O sea, fíjense en que cómo se va armando. Un par ordenado A más B a la n sería, ¿se acuerdan cómo venía, no? La fórmula. Es el número combinatorio de n tomado a 0 por A a la n por B a la 0, ¿no? Y después va aumentando el k en el número combinatorio, va disminuyendo la potencia de A y va aumentando la potencia de B, ¿no? Entonces después tendría n, el número combinatorio de n sobre 1 por A a la n menos 1, por B a la 1, ¿no? Y después el número combinatorio de n tomado a 2 por A a la n menos 2 por B a la 2, hasta que llego al final al número combinatorio de n tomado de a n por A a la 0. O sea, fíjense, va bajando el coeficiente, el exponente de A hasta que llega a 0 y va subiendo el exponente de B hasta que llega a n. ¿Sí? Eso está igual en el trabajo práctico, esta fórmula, ¿no? Entonces, vamos a ver, si quieren vamos a hacer un desarrollo de... Perdón. Yo había hecho acá para hacer algo hoy, ¿no? Estos dos ejercicios los copié de los que dejó Miriam, ¿se acuerdan? Que había dejado 2 ejercicios para hacer. Vamos a hacerlos. Estos, ya me avisa que me quedan 10 minutos. Estos son ejercicios que tomé en el final, el año pasado, porque bueno, no había parcial, o sea, no había promoción el año pasado. Este año, por suerte, sí. Bien, entonces, por ejemplo, tengo el binomio 3 menos m a la cuarta. Entonces, ¿cómo se desarrollaba esto? Mi n va a ser 4 en este caso, ¿no? O sea, en el primero, n es 4. ¿Sí? Entonces arrancamos de, este sería mi a, ¿no? Mi a sería 3, y mi b sería, utilizamos el signo también, ¿no? Menos m. Entonces, arrancamos. El primer término es el número combinatorio de 4 tomado de a 0, ¿no? Por 3 a la 4, ¿sí? Por menos m a la 0. El segundo término va a ser el número combinatorio de 4 tomado de a 1 por 3, y ya le empiezo a bajar un grado, ¿no? Por 3 a la 3, y a este le empiezo a subir un grado. Por menos m a la 1. ¿Eh? ¿Qué? No, eso dijimos, creo. No sé, m a la 1. Ah, está bien. Después, o sea, fíjense, voy aumentando el k. El n arriba en el número combinatorio sigue igual, lo que voy aumentando es el k. Después me queda 4 tomado de a 2, ¿no? Por 3, bajamos 1 a la 2, muy bien, por ¿cuánto? Menos m al cuadrado. Menos m al cuadrado. Menos m al cuadrado, perfecto. Más, voy a seguir acá abajo, ¿sí? 4 tomado de a 3, ¿sí? Por 3 a la ¿cuánto? A la 1. A la 1 por menos m. Menos m a la 3. La 3. ¿Sí? Más, y bueno, el último, 4 tomado de a 4 por 3 a la 0 por menos m a la cuarta. Perfecto. Y ahí ahora lo podemos desarrollar. Tendría que calcular los números combinatorios, pero si tengo el triangulito de Pascal, ¿para qué lo vamos a hacer?
¿no? Entonces me fijo en n igual a 4, ¿no? ¿Cuáles son los coeficientes? Fíjense, en el 4, que es siempre es la segunda diagonal, ¿no? O sea, acá tendría todos los coeficientes. 4 tomado a 0, 4 tomado a 1, 4 tomado a 2, 4 tomado a 3 y 4 tomado a 4. Entonces vamos poniendo, ¿no? Sería, esto me da 1. 1 por 3 a la cuarta. Bueno, ¿cuánto da 3 a la cuarta? 9 por 9, 81, ¿no? 81. Sí. 1 por 81 por menos m a la 0 por 1. Sería 1. Más 4 tomado de a 1 es 4. Por 3 al cubo es 27. ¿Sí? Por menos m a la 1, o sea, menos m. 4 tomado de a 2, o sea, el tomado de a 2 sería acá, sería 6, ¿no? 6 por 3 al cuadrado sería 9, por menos m al cuadrado sería m cuadrado, ¿sí? Porque, o sea, cuando está al cuadrado me queda positivo. Más, seguimos acá abajo. 4 tomado a 3, o sea, vuelve a bajar, no llega hasta acá, hasta 6, después vuelve a bajar a 4. 4 por 3 a la 1, que es 3, por menos m al cubo, me va a quedar m al cubo, y como es impar el exponente, me va a seguir quedando negativo. O sea que sería menos m al cubo. ¿Sí? Y más 4 tomado de a 4, que es 1, por 3 a la 0, que es 1, y por m a la cuarta, el exponente par me va a quedar positivo, ¿no? M a la cuarta. Entonces, bueno, ahora le damos la estocada final. ¿Qué sería? 81 más 4 por 27, ¿cuánto es? 54, 108, ¿no? 108, perdón, acá tengo el negativo, vamos a poner menos 108m. ¿Sí? Acá tengo 6 por 9, 54, más 54m cuadrado, más, perdón, acá va a ser menos, porque voy a tener el menos menos 4 por 3, 12, m al cubo, y más m a la cuarta. Y ahí tengo desarrollado todo el binomio de Newton de ese término. ¿Sí? ¿Quieren copiar? ¿Hacemos? ¿Quieren que hagamos el otro o con esto se entiende? O sea, digo yo, no sé. Porque Sí, se entiende. ¿Sí? Sí, yo lo había hecho ya igual. ¿Sí? Bueno, quieren después, Sí, eso si sí. quieren el grupo de WhatsApp y yo les digo si está bien, ¿sí? Ya lo tienen todos, ¿sí? Si puede hacer tal vez el segundo por término, eso es lo que yo le había explicado. Claro, que... entonces por eso le decía, para pasar directo a este, al de entonces, después de eso me da, no tiene esa forma, es un número combinatorio por a a la n, por b a la n menos, o sea, sería a la n menos k por b a la k, ¿sí? Y bueno, va aumentando k, entonces va disminuyendo la potencia de a y va aumentando la potencia de b, ¿sí? Y el número combinatorio también va aumentando el k. Entonces, bueno, y por ejemplo, si yo digo para k igual a 0, yo tendría el primer término del desarrollo, ¿no? Por eso acá aparece el t sub k más 1 es igual al número combinatorio de n tomado de k por a la n menos k por b a la k, ¿no? O sea, para el primer término, k vale 0, ¿no? Por eso, si k vale 0, sería el término 1. Entonces ahí tendría el número combinatorio de n tomado de a 0 por a la n y por b a la 0. ¿Sí? Y bueno, y el término n sería, perdón, el término... Sí, el término n sería en el que k vale... perdón, el término n más 1 sería, ¿no? En el que k vale n. ¿Sí? Porque si yo, fíjense, cuando yo hago un binomio elevado al cuadrado,
el resultado es un trinomio, o sea, tiene 3 términos, ¿no? Entonces siempre va a tener uno más que n, ¿no? Si n vale 5, va a tener 6 términos, ¿sí? Por eso cuando k es igual a n, va a ser el término, o sea, si n vale 5, k vale 5, es el término sexto, ¿sí? Por eso la formulita aparece esto, el término k más 1. Entonces, veamos, ¿cómo aplicábamos esa fórmula? La voy a copiar acá, o sea, el t sub k más 1 es igual al número combinatorio de n sobre k por a la n menos k por b a la k. ¿Sí? Bien, entonces veamos el ejercicio. Bueno, esperen que acá no me deja ver esto porque tengo algún mensaje. No me anda el micrófono. Ah, Medina, ¿cómo estás? Bueno, después, no, te quería comentar, como les estuve comentando a los demás, que vos estás en carrera de promocionar, que sacaste más de 7 en el examen, hiciste el trabajo, así que bueno, venís bien. Eso le había dicho a todos al comienzo. Bien, el término es este, ¿no? El término del desarrollo, perdón, el binomio sería 2 por x al cuadrado más 5xy al cuadrado. O sea, el que está al cuadrado es solamente la y, no la x, ¿no? Porque si no tendría que tener un paréntesis. Eso elevado a la sexta. Entonces, yo quiero... ¿qué le dice? Gracias, profe. Gracias a vos. Entonces, yo tendría que encontrar el término, ¿no? K más 1, ¿no? En el que tengo el número combinatorio de n tomado de acá, ¿no? Este sería mi A, ¿no? Y este sería mi B. Entonces tendría n vale 6, ¿sí? Entonces acá, bueno, voy a poner 6 ya. Lo puedo reemplazar. Lo que puedo reemplazar, lo puedo reemplazar. Lo que yo no conozco es el K, ¿sí? Y bueno, tendría el primer término, que es 2 a la x cuadrado, ¿no? Y fíjense la formulita, es n menos k. Sería 6 menos k. ¿Sí? Y por el segundo término, que es 5x y cuadrado a la k, ¿no? Entonces, y lo que me dice la consigna es que el exponente de x tiene que ser igual al exponente de y. Bueno, ¿cómo desarrollaríamos esto? Bueno, el número combinatorio no lo puedo desarrollar si no conozco el k. ¿Sí? Entonces eso quedaría ahí. Y lo que podemos hacer es distribuir porque cuando tengo una multiplicación, ¿se acuerdan que la potencia es distributiva con respecto a la multiplicación? Acá vamos a usar todas propiedades de potencia, ¿sí? Entonces me quedaría 2 a la 6 menos k, ¿sí? Por x cuadrado a la 6 menos k, por, acá me quedaría 5 a la k, y acá me quedaría, distribuimos también a la x y distribuimos a la y, ¿no? O sea que me quedaría x a la k, ¿sí? Por y al cuadrado a la k. Entonces, veamos, vamos a utilizar propiedades de potencia. Lo que me interesa a mí es calcular el exponente de x y de y, porque la consigna me dice que el exponente de x tiene que ser igual al de y. Entonces, estos numeritos no los voy a tocar por ahora, ¿no? Entonces voy a dejar todos los numeritos juntos por un lado, ¿sí? Y me va a quedar el número combinatorio de 6 tomado de acá por 2 a la 6 menos k por 5 a la k. Y después, bueno, voy a juntar las x. O sea, acá puedo usar propiedad de potencia de potencia. ¿Qué pasaba con los exponentes en potencia de Se potencia? multiplica. Lo multiplicas. Entonces tendría x a la 2, vamos a hacer paso por paso, a la 2 por 6 menos k, ¿sí? Por x a la k, y acá tendría por, y acá lo mismo, ¿no? Potencia de potencia, y a la 2k. Entonces, bueno, voy a tener que cambiar la hoja. Dígame cuando puedo cambiar.
Entonces, voy a copiar todo esto de vuelta acá arriba. Tengo el número combinatorio de 6 tomado de acá. Esto es igual por 2 a la 6 menos k. Por 5 a la k. Por x a la 2 por 6 menos k. Por x a la k por y a la 2k. Entonces, seguimos. Acá hacemos la distributiva. Entonces, bueno, sigo copiando 6 a la k por 2 a la 6 menos k por 5 a la k. Y acá me quedaría x a la 12 menos 12 2k. menos 2K. ¿Sí? 2K. Y bueno, vamos a seguir haciendo paso por paso para no perdernos. Y acá me quedaría por y a la 2k. Ustedes pueden ir salteando pasos igual, ¿no? O sea, yo lo estoy haciendo paso por paso para que... ¿Qué me van a decir? ¿Alguien dijo algo? También se pueden sumar los exponentes. Se suman los exponentes. 12 menos 2k más k, ¿qué me quedaría? 12 menos K. 12 menos k, perfecto. X a la 12 menos k por y a la 2k. Entonces, me dice, bueno, ya llegué acá a todo lo que puedo comprimir, ¿sí? Entonces, me dice que el exponente de x tiene que ser igual al exponente de k. O sea, tengo que encontrar el término en el que el exponente de x y el de k son iguales. Entonces, yo ya ahora puedo usar una ecuación simple, ¿no? Tendría que 12 menos k es igual a 2k. Despejamos, me queda que 12 es igual a 3k, entonces k es igual a 4, ¿no? Y ya encontré 4. Entonces el término va a ser el término 5. ¿Sí? Y bueno, ahí reemplazamos. Voy a tener el número combinatorio de 6 tomado de a 4, ¿no? Por 2 a la 6 menos 4 sería 2 al cuadrado, por 5 a la cuarta, por x a la 12 menos 4 sería a la 8, x a la octava, y bueno, y a la 2 por 4 es a la 8, o sea, encontré lo que quería, ¿no? Que el exponente sea igual. Y bueno, ahora lo único que falta es hacer esta cuenta. ¿Cuánto es el número combinatorio de 6 tomado a 4? Bueno, nos fijamos acá. 6, esta sería la del 6, 0, 1, 2, 3, 4, 15, ¿no? O sea que me daría, esto es 15 por 4 por, ¿cuánto es 5 a la cuarta? Es un número un poquito grande, ¿no? 625 Sí. por x a la octava, por y a la octava, y bueno, ahora hacemos por 15 por 4. Esto me da 37.500. Y ya está. La octava por y a la octava. Y está, listo el pollo. ¿Se entendió? Se hizo un poco largo, ¿no? Pero bueno. Sí, se Entonces, entendió. profe, la fórmula que dio Miriam es... Sí. No, es una variante de esta fórmula. Yo prefiero usar así, ok. porque ella hizo el t sub k y acá puso k a la menos 1. Y bueno, yo prefiero trabajar Si le así. puso T sub H y puso N sobre H menos 1 Claro, por A a la N menos H menos 1 y B a la H menos 1 también. claro. Y es un poco, o sea, yo prefiero sumarle 1 a esta parte, perdón, ¿dónde está la formulita? Prefiero sumarle 1 a esta parte y no restarle 1 a esta. Pero es una variante, ¿no? O sea, sería equivalente. T sub k es igual a n de k menos 1 o h, como quieran, ¿no? Por a la n menos h más 1 sería, ¿no? Si yo hago el por b, perdón, a la k estábamos, a la k menos 1, ¿no? Es una variante. Ahí se le
puso K menos 1. N menos K menos 1 le puso. ¿Entre paréntesis o así? Sí, entre paréntesis. Claro, si yo le saco el paréntesis me queda más. Ah, listo, ok, tiene razón. ¿Sí? Cualquiera de las dos está bien, pero a mí me gusta más esta. Porque tengo menos, Sí, porque se entiende más menos complicaciones en esta fórmula. Prefiero en tenerla los acá y no acá. exponentes, digamos. Claro, claro. ¿Hacemos el otro? Bueno, Bueno, Sí. están copiando, ¿no? Ahí ya está. ya está. ¿Ya está? Sí. Sí, ya está, profe. Bueno, ¿cuál era el otro? Tengo... el desarrollo en el que tengo x a la menos 3, ¿no? O sea, yo tengo el desarrollo un medio de x cuadrado menos... tenía ganas de complicar las cosas yo, ese día. X al cubo a la 11. Bien. Y tengo que encontrar el término k más 1 con x a la menos 3. ¿Sí? Entonces, bueno, desarrollamos. El término k más 1 va a ser el número combinatorio de n tomado de acá, n es 11. Acá vamos a tener que usar la calculadora porque no hice tanto triángulo de Pascal. Pero bueno, se hace, con la calculadora es fácil. Por el primer término, o sea que sería un medio de k al cuadrado a la n menos k, por el segundo término, que sería menos 5, y a este lo voy a poner en vez de así como fracción, si me permiten, voy a poner como número negativo al exponente, ¿les parece? Es lo mismo. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. a la K. Entonces, bueno, desarrollamos todo lo que podemos. Esto me va a quedar, bueno, 11 tomados de acá. Entonces me quedaría por un medio a la n menos k por, y ya puedo ahorrar pasos acá, o sea, potencia de potencia se multiplican, entonces me quedaría Sí, x a la 2n, perdón, n es 11, perdón, ya Sí. tendría que haberlo reemplazado. A la 22 menos 2k, ¿está bien? Sí. Y acá me queda por menos 5 a la k por, y potencia de potencia se multiplican, x a la menos 3k. ¿Sí? Junto todos los numeritos por un lado, 11 tomado de acá, por un medio a la n menos k, por 5 a la, menos 5, perdón, a la k, y acá tendría por, y sumo los exponentes, ¿no? X a la 22 menos 2k menos 3k, ¿no? Entonces, ya está, yo tengo que este exponente de acá tiene que ser menos 3, ¿no? O sea, tendría 22, hacemos la cuentita, 22 menos 2k menos 3k es menos 5k, igual a menos 3, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente, voy a pasar el 5k para allá y el menos 3 para acá sumando, o sea que me quedaría 22 más 3 es igual a 5k, o sea que esto es 25, es igual a 5k, y k es igual a 5, ¿no? Entonces ahora reemplazamos, ¿sí? Y me quedaría, bueno, el número combinatorio de 11 tomado de A5 por un medio a la 11, perdón, esto es 11, ¿por qué no lo pongo? 11 menos 5 sería 6. ¿Va el ¿sí? 5? Porque como era K más 1 es igual, el 5.
No, el término es El término 6. El término 6. Pero ahí va 5 acá. Ajá. En este va ¿No? 5. Menos 5 a la 5. O sea que me va a quedar un número hermoso. Y bueno, acá me va a quedar X, o sea, 22 menos 5 por 5 sería 22 menos 25 sería X a la menos 3. ¿No? O sea, ya tengo el exponente que yo quería. ¿Sí? Y bueno, y esto habría que calcularlo todo. A ver si lo podemos hacer todo junto con la calculadora. Sería el número combinatorio, vamos a ponerlo entre paréntesis, ¿no? El número combinatorio de 11 tomado de A5, bueno, no me tomo un chip, de 11 tomado de A5, ¿no? Por, vamos a poner paréntesis, un medio, bueno, esto tengo que poner primero acá esto. Un medio era a la sexta, ¿no? Ajá. A la sexta por menos 5 a la quinta. Un número. Igual. Uf, ni siquiera me lo puede expresar como fracción, así que bueno. Ajá, es un número re feo. Horrible. Bueno, me queda que esto es el término 6, es menos 22.558,59.375 por x a la menos 3. ¿Sí? Y ya está. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? No. No. No, ninguna. Bueno. Seguimos. Vamos con el tema de combinatoria ahora. Como les dije, hoy hacemos variación y permutación con repetición y mañana vemos bien el tema de la combinación con repetición, ¿sí? Que es un poquito más de... lleva más tiempo. Si hubiésemos visto combinatoria sola, lo hacíamos todo hoy. ¿Sí? Pero bueno, el ejercicio ¿no? Dice resolver los siguientes problemas. Si se considera un candado con una contraseña de 4 cifras con los dígitos del 0 al 9, ¿cuántas posibilidades de contraseñas tendríamos? Bueno, hacemos el dibujito del candado, más o menos, ¿no? Un candado ahí, ¿no? Que tiene los numeritos acá. ¿Sí? O sea, acá yo puedo obtener números del 0 al 9, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántas contraseñas distintas puede tener ese candado para ser abierto? ¿Cómo sería? Bueno, podemos usar técnica de conteo, ¿no? Tenemos en el primer lugar cuántas formas distintas tenemos, en el segundo, en el tercero y en el cuarto, ¿no? ¿Cuántos números distintos pueden haber en el primer lugar? 9. ¿9? 10. Del 0 al 10. 10. Porque Claro, el 0 también se 10. cuenta, ¿no? Con el Entonces 0. tendríamos 10 números distintos, ¿no? En el segundo lugar, ¿cuántos tendríamos? También 10, porque se puede repetir, o sea, una contraseña También puede 10. ser. No es lo aconsejable, pero bueno, se pueden repetir. ¿Sí? Y bueno, tendríamos también 10 también 10. y 10, ¿no? Entonces esto me quedaría, bueno, 10 por 10 por 10 por 10 sería 10 a la cuarta, ¿no? Que bueno, que es 10.000. Esto pueden identificar, ¿no? ¿Qué tipo de combinatoria es? Si yo tengo la contraseña, a ver, si tengo la contraseña 1, 2, 3, 4, ¿no? Es lo mismo que si tengo 1, 3, 2, 4, o si tengo 4, 3, 2, 1, etcétera, por ejemplo. No. No. Entonces, ¿qué habían dicho por ahí? Había dicho permutación. Permutación, claro.
Permutación, no, no es una permutación. No, es una variación. Es una variación. La permutación es cuando no importa, ¿no? No, también importa el orden, pero en una permutación por lo general tengo todos los elementos usándolos todo el tiempo, por lo general, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, este sería, podemos decir que es una variación con repetición. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no voy a decir que acá que no puedo usar todos los elementos porque, ahora vamos a ver por qué, pero sería una variación con repetición. La fórmula general de una variación con repetición de n tomado de acá es n a la k, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Pero, por ejemplo, tengo 10 elementos y los voy agrupando de un número k, ¿no? Que en este caso, de la variación con repetición, no ocurre lo mismo que con la variación simple, en el que k no puede superar a n, ¿no? Porque si el candado hubiese tenido 20 lugares, para poner 20 dígitos, podría haberlo hecho igual, ¿se entiende? Y acá se dan dos cosas distintas que por ejemplo, que pasa que no pasa con la variación simple, ¿no? O sea, es una variación, ¿por qué? Porque yo tengo una cantidad total de elementos que son 10, tengo un n que es 10, ¿no? Y los agrupo de acá. Los agrupo de acá, que bueno, que en este caso es 4, pero en realidad puede ser cualquier cosa. Primero, en la variación simple, n es mayor o igual que k, ¿sí? En la variación con repetición, no hay restricción. O sea, n puede ser mayor que k, o k puede ser mayor que n, o k puede ser igual a n. ¿Sí? O sea, no hay una restricción. Y otra cosa, ¿no? Nosotros en la variación simple, ¿no? De n tomados de a n, nosotros decimos que es una permutación de n elementos. Bueno, en el caso de una variación con repetición de n tomado de a n, no es una permutación de nada. ¿Sí? Entonces, acá hay dos cosas que, por ejemplo, son distintas en ese sentido. ¿Sí? O sea, acá no importa el k, siempre va a ser variación. En realidad, bueno, si consideramos que la permutación es un caso particular de variación, seguiría siendo una variación. Pero el límite es n, ¿no? El límite de k es n. ¿Por qué? Porque si yo voy tomando, o sea, cuando yo hago en una variación simple, ya no puedo usar el término que usé antes, ¿no? Entonces, cuando voy multiplicando, cuando llego a 1, termino de multiplicar. En cambio, acá puedo multiplicar indefinidamente. ¿Sí? Puedo tener una variación con repetición de 10 tomado de a 50, si quiero. ¿Sí? La idea de esto se entiende, no quise ir rápido porque me dijeron que esto lo habían entendido. ¿Sí? El tema, bueno, es identificar cuándo es una variación con repetición. Pero la idea de variación es esa. O sea, en la variación importa el orden. ¿Sí? O sea, es simple. Y bueno, y por lo general tengo una cantidad de elementos y los tomo de acá. En la variación simple, k no puede superar a n, pero en la variación con repetición, k sí lo puede superar. ¿Sí? Ah, bueno, ahí yo corregí porque ella había dicho que no se toman todos los elementos. Claro, por eso yo en ese sentido, cuando dije que esa parte me hacía ruido, pero viste, en la tablita que les envió María Eugenia, aparece eso de si toma o no toma todos los elementos. Yo les dije eso, que me hacía ruido, pero que la tablita les servía como una guía. ¿Sí? O sea, si quieren, utilícenla como una guía para ustedes, pero no la tomen como
como una propiedad matemática o como una definición. ¿Sí? Es una guía, nada más, ¿sí? Que los puede ayudar en el momento de decidir qué tipo de combinatoria es. Pero no lo tomen como algo así riguroso, ¿sí? Ok, profe. Bien. ¿Esto no hay ninguna pregunta? De última surgirán mañana, ¿no? No, se entiende. ¿No? Bueno, veamos otro ejercicio. El ejercicio 2, ¿no? ¿De cuántas formas se pueden ordenar las letras de las palabras? Bueno, cono, empieza con cono, ¿sí? Entonces, si yo quiero ordenar las letras de la palabra cono, ¿no? ¿Cómo les parece que podríamos hacerlo? En principio pareciera que es una permutación, ¿no? Sí. ¿Sí? Es más, no, a ver, veamos. Es una permutación con ¿cuántos elementos? Con cuatro elementos, ¿no? O sea, es una permutación con 4 elementos, tengo 4 factorial, que me da 24. El problema es... ¿Podrías? Que hay dos sí. repeticiones. Hay dos O, sí, que Claro. podría ser con repetición. Claro, ese es el tema. Ahí es donde nosotros identificamos que es una permutación con repetición, porque yo estoy utilizando todos los elementos todo el tiempo, ¿sí? Claro. Pero hay algunos que se repiten. Entonces, en el caso de que yo tengo cono así y cambio las O de lugar, ¿no? En este sentido, ¿no? Sigo teniendo la misma palabra. Entonces eso tendría que discriminarlo de alguna forma. Y es como, ¿se acuerdan? Es un equivalente a cuando diferenciamos la variación simple de la combinación simple, ¿se acuerdan? Que nosotros habíamos dicho que una combinación de n tomado de acá era equivalente a una variación de n tomado de acá sobre una permutación de k elementos, ¿se acuerdan? Sí. Porque si yo tengo, bueno, una combinación de, por ejemplo, de 6 tomados de A3, ¿no? Hay una permutación de 3, por ejemplo, si yo tengo los 6 elementos serían A, B, C, D, E y F, ¿no? Entonces, la variación A, B, C, A, C, B, ¿no? CBA, por ejemplo, y todas esas serían, para una variación sería distinto, pero para una combinación sería el mismo elemento. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuántas formas hay de combinarlas a estas? Sería una permutación de 3, ¿no? O sea, pues en este caso es equivalente a una variación de 6 tomados a 3 sobre la permutación de 3. Bueno, acá tendríamos que ver cuál es la letra que tendríamos que discriminar, cuántas veces se repite esa letra, ¿no? Y cuántas formas hay de ordenarlas entre sí. ¿Cuántas son las letras que se repiten? Es una letra, se repite una, pero se repite 2 veces. Entonces esto sería, lo tendríamos que dividir por 2, ¿no? En este caso decimos, lo dividimos por 2 acá, por 2, y esto me da 12. O sea que hay 12 formas distintas de ordenar la palabra cono. ¿Sí? Profe, ¿se divide por 2 factorial o por 2? En este caso sería lo mismo. Pero... Quise ponerlo para después formalizar, pero sí, es por 2 factorial. ¿Sí? Iba a formalizarlo después, pero sí, es así, por 2 factorial. ¿Alguna pregunta con este? No, profe. No, bueno. La otra palabra que seguía era araña, ¿no? Entonces tenemos, ¿cuántos elementos tenemos? 5. 5 elementos, y tenemos un elemento. ¿Qué pasa con ese elemento? Se repite 3 veces. Claro, tengo la A esta,
Tengo la A esta y tengo la A esta, ¿no? Que si yo las cambio de lugar entre sí, seguiría teniendo la misma formación, o sea, la misma palabra, ¿no? Si cambio solamente las A de lugar. ¿De cuántas formas distintas las puedo cambiar de lugar? Ya tenemos acá un n sub 1 que es igual a 3, que se repite 3 veces, ¿no? Sí. ¿De cuántas Sí. formas distintas puedo ordenar estas 3A en el mismo lugar que están? El factorial de 3. Factorial de 3, o sea, permutación de 3, ¿no? Entonces, Sí. esto diríamos que es una permutación de 5 dividido 3 factorial. Ujú. ¿Sí? Que sería, bueno, 5 factorial sobre 3 factorial, me quedaría 20, ¿no? Porque si hacemos 5 por 4 por 3 factorial, se me va y me queda 20. Sí. Podemos ir formalizando un poco esto, ¿no? Si les parece. En realidad, no hace falta que haya un solo elemento que se repite, porque, por ejemplo, bueno, la tercera palabra es matemática, ¿no? Vamos a poner sin el acento. ¿No? Como habían aclarado la otra vez que si le dejamos el acento. Entonces acá ya tenemos más. Tenemos una palabra, una letra, por ejemplo la A, que se repite 3 veces, ¿no? ¿Cuál más tenemos? La T. La M. La T, que se repite 2 veces, y la Y la T. y la M, Y la M. la A, la M y la T, ¿no? Que se repite 2 veces. Entonces tendríamos N, ¿cuánto vale N? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o sea, tengo 10 elementos, ¿no? Tengo un N sub 1, ¿no? Que se repite, que por ejemplo, podría ser la M, por ejemplo, se repite 2 veces. Otro, un N sub 2, que podría ser la A, que se repite 3 veces, y un N sub 3, que se repite 2 veces, ¿no? Que es la T. Y bueno, ahí vamos a tener que dividir por todos estos, ¿no? Utilizando, o sea, la cantidad de veces en las que yo puedo cambiar esas letras en esos lugares, o sea, dejamos, por ejemplo, la E, la I y la C la dejamos quieta y solamente cambiamos las A donde están las A, las T donde están las T y las M donde están las M. ¿Cuántas formas de ordenarlas habría? Bueno, sería 2 factorial por 3 factorial por 2 factorial, ¿no? Ujú. O sea, solamente si cambio las M de lugar y cambio las T de lugar solamente entre las T y las A solamente entre las A, sería esto. Entonces, la forma de calcular todos los cambios de lugar que habrían sería una permutación de 10 elementos sobre 2 factorial por 3 factorial por 2 factorial. ¿Sí? Que bueno, eso, no sé, a ver cuánto sería. Esto de acá abajo da 24, o sea, sería 10 factorial sobre 24. 10 factorial sobre 24. Ups. 10 factorial sobre 24 me da 151.200. Entonces, ya podemos hacer una formalización. Yo voy a tener una permutación con repetición, ¿no? De n elementos, con un elemento que se repite n sub 1 veces, otro que se repite n sub 2 veces, hasta uno que se repite n sub k veces. ¿Sí? Y eso va a ser igual al factorial de n sobre n sub 1 factorial por n sub 2 factorial por puntos suspensivos n sub k factorial. ¿Sí? O sea, la cantidad de elementos que se repitan una cierta cantidad de veces. ¿Sí? Ahora, la propiedad que se tiene que cumplir es que n más 1 más n más 2 más puntos suspensivos más n sub k no puede ser mayor que n. Esa es la única condición que hay. ¿Sí? Porque, por ejemplo, este se repite 2 veces, sería 2.
este se repite, la A se repite 3 veces, sería 3, la T se repite 3 veces, o sea, acá tendríamos, la suma de estos me da 7, y me queda el lugar para las que no se repiten, que son 3. 7 más 3 es 10, ¿sí? Que es la cantidad de letras que tiene, de elementos que tiene la palabra, ¿sí? ¿Esto se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos mañana, ¿sí? A las 6:30, como siempre. ¿Sí? Bueno, Ahí Ok, apareció profe. Giselle. Bueno. Bueno, profe. Bueno, Y bueno, ahora que están todos, esperen. Ayer cuando estábamos viendo el triángulo de Pascal, se me olvidó de ver una propiedad que es útil, ¿no? Para algunas cosas. Cuando nosotros construimos el triángulo de Pascal, ¿no? O sea, habíamos dicho que por ejemplo, ponemos, bueno, el 1 arriba, después ponemos 2 unos abajo, y después vamos poniendo unos a los costados y vamos sumando los números que están arriba, ¿sí? Entonces poníamos el 1 acá, después teníamos 1 más 1, 2, y después otro 1, después lo mismo, poníamos el 1 al comienzo, 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, y después otro 1, y así, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este que está acá, ¿no? O sea, nosotros también veíamos que lo podíamos poner como, o sea, en realidad los números que aparecen acá son números combinatorios, ¿sí? O sea, acá tendríamos cuando n era igual a 0, ¿no? Cuando n era igual a 1, cuando n es igual a 2, cuando n es igual a 3, etcétera, ¿no? Entonces, si lo vemos como números combinatorios, acá tenemos el número combinatorio de 0 tomado a 0, abajo tendríamos de 1 tomado a 0 y de 1 tomado de a 1, después tendríamos de 2 tomados de a 0, de 2 tomados de a 1 y de 2 tomados de a 2, ¿sí? De 3 tomado de a 0, de 3 tomado de a 1, de 3 tomado de a 2 y de 3 tomados de a 3, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en una fila, ¿no? Tengo un número combinatorio, un n tomado de acá, ¿no? Por ejemplo. Y el que tengo al costado sería un n tomado de acá más 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, estos dos, por ejemplo, ¿no? O sea, si n es 3 y k es 1, acá tendríamos, o sea, seguiría n tomado, o sea, sigue siendo n3, pero abajo tengo k más 1, ¿sí? En el que sigue. Y yo el número que se obtiene abajo, se obtiene de sumar estos dos, ¿sí? Y lo que obtendríamos sería, en la fila siguiente tendríamos, en vez de n, tendríamos n más 1, ¿sí? Y lo que tendríamos abajo sería k más 1, ¿no? O sea, veamos, por ejemplo, el ejemplo. Acá, si yo tengo el 2 tomado de a1 y el 2 tomado de a2, lo que me queda abajo sería el 3 tomado de a2, ¿sí? O sea, se le suma 1 al n arriba y me queda el más grande de los dos que está acá. ¿Sí? Entiendo. ¿Eh? Sí, sí. ¿Quién dijo? ¿No entiende? Entiendo. Ah, ¿entendés? No, entiendo. ¿Lo entendés? Ah. Entonces, por esto, o sea, nosotros podemos decir con algunos ejemplos que lo que aparecen son los números combinatorios, pero ¿qué me asegura que si yo sigo extendiendo el triángulo siempre van a haber números combinatorios? Lo que me asegura es generalizar esto, ¿no? Que si yo tengo estos números combinatorios en el triángulo de Pascal, el de abajo, el que me queda es este, ¿no? Entonces se tendría que cumplir lo siguiente, que n tomado de acá más n tomado de k más 1 es igual a n más 1 tomado de k más 1. Y esto es una propiedad que ahora la vamos a probar, ¿sí? Que es lo que me asegura que siempre todo lo que quede en el triángulo de Pascal, las infinitas filas que nosotros vamos a poner, siempre van a haber números combinatorios, ¿sí?
Entonces veamos, vamos a probar esto, no es muy difícil. ¿Puedo dar vuelta a la hojita? Sí. Espera. Sí. Sí, profe. Está bien, Mayra, no pasa nada, igual recién estamos empezando. Listo, profe. ¿Listo todos? ¿Todas? Sí. Sí. Bueno, entonces dijimos que si yo tengo n tomado de acá, más n tomado de k más 1, es igual a n más 1 tomado de k más 1. ¿Sí? Y ahora, ¿a qué sería equivalente esto? Primero vamos a ver a qué sería equivalente esto para saber que cuando hacemos la suma de estos dos llegamos a esto, ¿no? Entonces veríamos si acá el n más 1 tomado de k más 1, si nosotros aplicamos la fórmula de la combinación, porque acuérdense que el número combinatorio, o sea, este par ordenado, sale de aplicar la fórmula de la combinación, ¿sí? Entonces, la fórmula de la combinación era el factorial de este, ¿no? Del de arriba, o sea, n más 1 factorial, sobre, y abajo teníamos el de arriba menos el de abajo, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que era así. Sí. N más 1 menos k más 1 factorial por el de abajo factorial, ¿no? Entonces, si yo a esto le saco el paréntesis, me quedaría que esto es n más 1 factorial sobre, acá me quedaría n más 1 menos k menos 1 factorial por k más 1 factorial, y este 1 se me anula con este, y me queda que en definitiva es n más 1 factorial sobre n más k, ¿no? N más k factorial por k más 1 factorial, ¿sí? O sea, esto sería, esto que está acá es esto. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a dejar acá al costadito para después ver que lo que me da es eso. Y bueno, vamos a desarrollar esto. Que bueno, un poquito de paciencia porque es medio engorroso esta parte, ¿no? O sea. Ahora veamos, si yo expreso el número combinatorio la fórmula, dijimos que era n factorial sobre n menos k factorial por k factorial, ¿no? Y este que está acá es n factorial sobre n menos k más 1 factorial por k más 1 factorial. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sí. Si yo a esto le saco el paréntesis, ¿no? Me va a quedar n factorial sobre n menos k factorial por k factorial más, y este sería n factorial sobre, le saco el paréntesis y me quedaría n menos k menos 1, ¿no? Factorial por k más 1 factorial. Para poder sumar esto, lo que vamos a hacer es sacar un común denominador, ¿sí? Como los factoriales, el que es mayor contiene múltiplos al otro, lo que vamos a elegir es el mayor de estos dos para sacar común denominador, ¿no? Entre k y k más 1 es fácil ver cuál es el mayor, ¿no? Es k más 1. K más 1. Pero entre n menos k y n menos k menos 1, ¿cuál es el mayor? N menos K. N menos k, claro, porque es lo mismo esto, nomás que se le resta 1, o sea, sería este 1 menor, ¿sí? Entonces, si sacamos común denominador n menos k, porque este es el mayor, y después por k más 1, factorial, fíjense que ya me va quedando lo que está acá abajo, ¿sí? Y arriba lo que vamos a hacer es, a este lo vamos a multiplicar por el que le agregué acá, que sería k más 1, ¿no? O sea, k más 1 factorial es k más 1 factorial por k
factorial. Entonces a este lo multipliqué por K más 1. ¿Se entiende, no? K más 1 por... No, de nuevo, profe, perdón. O sea, el producto este es igual, ¿no? O sea, el factor este es el mismo, ¿no? Pero este es este es K factorial por K más 1, ¿no? Sí. Este de acá. Entonces, a esta parte lo que multipliqué abajo es por K más 1 factorial. Entonces arriba también voy a multiplicar por K más 1 factorial. ¿Sí? Ok. No por K más 1 factorial, por K más 1. Abajo multipliqué por K más 1 solamente la diferencia que hay. Entonces me queda K más 1 por N factorial. ¿Sí? Si no se entiende, dígame y lo vuelvo a explicar. ¿Puedo seguir? No, ahí lo entendí. ¿Sí? Sí, siga. Perfecto. Y después tenemos el más este. Y ahora en este, ahora si vemos este denominador con este factor es igual, ¿no? Entonces por eso no pasa nada. Pero este que está acá, para que llegara a este lo tengo que multiplicar por n menos k, ¿no? O sea, n menos k factorial es n menos k por n menos k menos 1 factorial. Entonces lo que tengo que hacer a este es multiplicarlo por n menos k, ¿no? Entonces me quedaría n menos k por n factorial. ¿Sí? Bueno, abajo me conviene que siga quedando así, entonces lo que voy a hacer arriba es desarrollar las distributivas de todo, ¿no? O sea que me quedaría k por n factorial, ¿no? O sea, si hago la distributiva con este, más 1 por n factorial, más n por n factorial, pero acá es un más n por n factorial, y acá me queda menos k por n factorial. Y bueno, ahí abajo tendríamos n menos k factorial por k más 1. Este k por n factorial y este menos k por n factorial se me anula. Y acá si tenemos 1 por n factorial más n por n factorial, podemos sacar factor común n factorial. ¿Sí? Entonces me quedaría 1 más n por n factorial, perdón, esto es n, que bueno, que es lo mismo que n más 1, ¿no? O sea, abajo me sigue quedando igual, n menos k factorial por k más 1 factorial, ¿sí? Y bueno, n factorial por n más 1, ¿cuánto es? N más 1 factorial. N más 1 factorial, perfecto. Y ya llegué a esta expresión. Entonces, probando esto, yo ya probé o sea, construyendo el triángulo de Pascal, siempre voy a tener como ese números combinatorios en las filas. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Por qué es eso así, no? Sí, o sea, es la generalización de cuando hago esto. O sea, 2 más 1 es 3. O sea, es la generalización de eso. ¿Sí? Bueno, entonces, seguimos. Oh, perdón, ¿estaban copiando o algo o no? Dígame cuando termine. ¿Resto? Sí. Sí, profe, yo ¿Sí? Sí, profe, listo. Bueno, Sí, profe. seguimos. Entonces ahora vamos a ver el primer problemita que estaba acá, ¿no? Que es ni más ni menos que el problemita de los vinos. ¿Sí? O sea, vamos a ver por qué es qué tipo de combinatoria es, por qué es ese tipo de combinatoria, ¿no? Acá me dice que, bueno, que en una bodega hay 5 tipos de vinos, ¿no? Y planteé 3 preguntas como para ir viéndolo gradualmente, ¿no? Pero vamos a llegar a la pregunta original que tenía el problema, ¿no? ¿Se acuerdan del problema, no? Entonces, dice, en una bodega hay 5 tipos diferentes de vinos, ¿de cuántas formas distintas puedo elegir 2 botellas? ¿No? Entonces,
Veamos. Yo no conozco de vinos, pero vamos a ponerle, si son 5 tipos de vinos, vamos a ponerle letras, ¿no? O sea, los vinos serían el vino A, el vino B, el vino C, el vino D y el vino E, ¿no? Entonces, cada uno de estos representaría un vino distinto, ¿sí? Entonces, yo tengo 2 opciones acá, ¿no? O sea, primero vamos a identificar, ¿no? ¿Qué tipo de combinatoria sería, ¿no? ¿Importa el orden? No. No importa el orden, ¿no? Porque si yo llevo el vino A a B, es lo mismo que si llevo el BA, ¿no? O sea, si llevo el vino el A y el B, es lo mismo que lleve el B y el A. Entonces, en ese sentido, no importa el orden. Y si no importa el orden, el único tipo de combinatoria en el que no importa el orden es la combinación, ¿sí? Entonces Sí. ya sabemos que es una combinación. Ahora, el tema está en que si yo voy y elijo vino, yo puedo elegir lo que yo quiera. Entonces yo podría llevarme 2 veces el vino A, por ejemplo. Entonces ahí es donde entra la repetición. No me importa el orden, pero puedo repetir los elementos. ¿Sí? Entonces, pensémoslo en temas de combinaciones simples, ¿no? Sin repetición. ¿Qué opciones distintas tengo para hacer acá, ¿no? O sea, una opción sería que me lleve 2 vinos distintos, ¿no? Y la otra opción sería que me lleve 2 vinos iguales, ¿no? En la opción en que los 2 vinos son distintos, tengo que es una combinación, o sea, puedo poner la fórmula combinación de tanto en tanto, o puedo ponerlo como un número combinatorio, ¿sí? Sería una combinación de 5 tomados de a 2, ¿no? Acá estaría viendo la opción en el que los 2 vinos son distintos. Ahora, si los vinos son iguales, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría armado? O sea, si los 2 vinos son iguales, tendría, llevo 2 veces el vino A, 2 veces el vino B, 2 veces el vino C, 2 veces el D o 2 veces el E, ¿no? Entonces yo a esto lo puedo tomar como un solo elemento. ¿Está bien? Sí. Entonces podrías decirle que a esto le sumo una combinación de 5 tomados de a 1. ¿Sí? Bueno, si hacemos los cálculos de eso, o sea, la combinación de 5 tomado a 2, bueno, tenemos la calculadorita, vamos a hacerlo con la calculadorita, ¿no? 5 tomados de a 2 me da 10, ¿no? Y 5 tomado de a 1 es 5, ¿no? Eso me da 15. ¿Sí? Bien. Si yo aplico la propiedad que utilizamos recién, ¿no? ¿Qué tendría? ¿Se acuerdan? Era, si yo tengo arriba el mismo n y abajo difieren en un solo número, o sea, es un número más que el otro, ¿se acuerdan? Podía sumarle el de arriba y dejaba el de abajo, el más alto, ¿no? Entonces esto yo puedo decir que es 6 tomado de a 2, ¿no? Es equivalente a esto, ¿no? Por lo que vimos recién, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Si no lo entienden, díganme, ¿eh? Sí, por la formulita de recién. Claro, aplicamos lo que vimos recién. Entonces veamos, en la calculadora, si yo tomo la combinación de 6 tomado de a 2, también me da 15, ¿no? O sea, bueno, está bien, lo probamos, entonces me tendría que dar lo mismo. Bueno, Claro. hay una fórmula, ¿no? Que es la que se utiliza para la vamos a introducir, porque como es difícil deducirla, no la vamos a deducir, pero la vamos a introducir. Lo que sí vamos a ver es que sirve esa fórmula, que me da lo mismo que haciéndolo por los caminos más difíciles, ¿sí? Entonces, la fórmula de la combinación con repetición, ¿no? De n elementos tomados de acá es igual a una combinación simple
¿sí? O sea, utilizo la misma fórmula de una combinación simple, pero en vez de ser de n tomado de acá, va a ser n más k menos 1 tomados de acá. ¿Sí? Ujú. Si yo a esto lo aplico en la fórmula de combinación, me quedaría n más k menos 1 factorial sobre n más k menos 1 menos k factorial por k factorial, ¿no? Este k se me va con este y me queda que la fórmula es n más k más 1 factorial sobre, y acá me queda n menos 1 por k factorial, ¿sí? O sea, lo puedo entender así y lo reemplazo directamente, o puedo aprenderme también esta formulita, que es una fórmula más, ¿sí? Ahora después la voy a volver a copiar atrás de vuelta, bien. Pero apliquemos esta formulita, ¿no? O sea, yo tendría, en este caso, como puedo repetir los elementos, sería una combinación, ¿no? Con repetición de 5 tomados de a 2, ¿no? Porque son 5 Ahí no elementos. se ve, profe. Perdón, profe, pero no, ¿podés ¿No? subir un poquito? Ahí, Ahí se ve. sí. Bueno, yo tengo una combinación con repetición de 5 tomados de a 2, porque en realidad lo que tengo es eso, ¿no? Tengo 5 elementos, los tomo de a 2, pero puedo repetir. Y bueno, si aplicamos la fórmula esta, podemos reemplazar acá, ¿no? En esto, que hacemos con la calculadora. Sería 5 más 2 menos 1 tomado de a 2, que es igual al número combinatorio, o sea, 5 más 2, 7, menos 1, 6. O sea, es lo mismo que tengo acá, ¿no? Sobre 2. Y me da 15. Sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, veamos. Si puedo dar vuelta a la hojita, cuando pueda dar vuelta. Bueno. Bueno, pensemos, ahora tenemos de vuelta los mismos 5 vinos, ¿no? El vino A, el vino B, el vino C, el vino D y el vino E, ¿sí? Y yo ahora me voy a llevar 3, ¿no? Me llevo 3. Entonces, pensándolo, los distintos casos que podemos tener, ¿no? ¿Cómo serían los distintos casos? Uno de los casos era los 3 vinos distintos, ¿no? Sí. Los 3 vinos distintos, ¿cómo lo calculaba? 5 tomado de 3. Es una combinación simple de 5 tomados a 3, ¿sí? Que bueno, que como para Melina, que preguntó recién, yo puedo expresarlo como una combinación, así, combinación de 5 tomado a 3, o como el número combinatorio de 5 tomado a 3, porque es lo mismo, ¿sí? Esto agiliza un poquito más el tema de la anotación por ahí. ¿Cuál otra opción tendría? 5 de a 1. 5 de a 2. Que Que sean los dos iguales. Los 3 iguales, Los 3 iguales. ¿no? Entonces eso sería 5 tomado de a 1. de a 1. ¿Sí? Claro. ¿Y cuál otra opción me queda? Ahora acá se agrega una opción nueva. Que dos sean iguales y uno distinto. Claro, 2 iguales y uno distinto, ¿no? Ahora, ¿cómo lo expresaríamos a eso? Analicemos lo siguiente, ¿no? Si son 2 iguales, yo me puedo llevar 2 veces el A y el B, ¿no? O de vuelta, 2 veces el A y el C, por ejemplo, ¿no? O puedo decir 2 veces el B y el C, ¿no? Entonces, yo puedo esto tomarlo como 1 y decir, por ejemplo, que esto sería el par AB, sería lo mismo que decir 2 veces el A y una vez el B, porque como acá no importa el orden, si yo tengo AAB o ABA, sería lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, este sería, lo podría tomar como el AC, este lo podría tomar como el BC, y lo que yo acá tendría que identificar que el primero, o sea, el que aparece primero, es el que llevo 2 veces, ¿no?
Entonces, ¿podría decir que es una combinación de 5 tomados de a 2? Si yo llevo 2 iguales y uno distinto. Sí. A ver, piénsenlo. ¿El resto? ¿Qué dice el Yo resto? creí que era una combinación por repetición más una combinación simple. No, porque estamos tratando de llegar a la combinación con repeticiones con combinaciones simples, ¿sí? Claro. Ok. Entonces, si yo tomo de 5 tomado de a 2, pero el que aparece primero es el que Lo llevo tomo 2 como veces. uno. Claro, el que Claro. aparece primero es el que llevo 2 veces. Pero como es una combinación, yo tengo AB, pero no tengo BA. O sea, si tengo AB, no tengo BA. ¿No? Claro. Sí. O sea, esto sería lo mismo. Entonces, tendría que hacer otra para hacer el lado cambiado. Entonces, esto lo tendría que multiplicar por 2. Claro. ¿Sí? Pero ya sería, por ejemplo, BBA. B y un... ¿Cómo, ¿no? cómo? O Se sea, cortó, perdón. Sí. AB como que se repite el A. Y en el caso del BA se repetiría el B, Claro. por ejemplo. Claro, Claro. porque yo tendría que ver los que aparecen. Si yo tengo el AB, o sea, el que se repite es el A, pero no tengo, Sí. en esta combinación no me aparece el BA, entonces tendría que hacer otra para que se dé vuelta y que me aparezca el B primero. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, veamos cómo serían las combinatorias estas. ¿Cuánto darían? Y lo sumamos. Tendríamos de 5 tomado a 3. También. ¿Cuánto da? 10. 10. Sí. Claro, porque igual que 5 tomado de a 2 porque es el complementario, ¿no? 5 tomado de a 1 da 5, ¿no? Sí. Y 5 tomado de 2 Y es el 5 complementario de 3, 10. también me da 10, o sea, 2 por 10. ¿Sí? 20. Esto me da 20, 35, ¿no? O sea, hay 35 formas distintas. Si yo utilizo la propiedad que vimos recién, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es reacomodar esto de la siguiente manera. O sea, esto es lo que me da, ¿no? Si yo tuviese que acomodar, si tuviese que hacer la propiedad que vimos recién, ¿no? La del número combinatorio, voy a reacomodar. O sea, voy a poner el 5 tomado de a 3 más, y voy a poner con este, porque fíjense en que tiene el mismo número arriba, pero en este se diferencia con 1, ¿no? Sí. Entonces sería 5 tomado de a 2, más, voy a separarlo, 5 tomado de a 2, más 5 tomado de a 1. ¿Sí? Y esto lo vamos a asociar. Entonces, por la propiedad que vimos recién, al de arriba le sumo a 1 y abajo me queda el 3, ¿no? O sea que me quedaría 6 tomados de a 3, más, y acá lo mismo, 6 tomados de a 2. ¿Sí? Y vuelvo a utilizar la propiedad, porque fíjense, si tengo el mismo n arriba, puedo volver a usarla. Y como en el de abajo se diferencian en uno solo, entonces me quedaría que esto es igual a 7 tomados de a 3, ¿no? ¿Cuánto da el número combinatorio de 7 tomados a 3? Si tienen la calculadorita ahí a mano, verifíquenlo, pero a mí me da 35. ¿Sí? Sí. Ahora, si usamos la formulita esta, ¿no? Entonces, vamos a hacer con la formulita de la combinación con repetición, tendríamos que la combinación con repetición de 5 tomados de a 3 es igual a 5 más 3 menos 1 tomado de a 3, que es lo mismo que 5 más 3, 8, menos 1, 7, tomado a 3. ¿Ven que llegamos a lo mismo? O sea, lo que les estoy diciendo, o sea, lo que estamos viendo en realidad no es que tienen que hacer todo esto. Les estoy mostrando que la formulita esta en realidad es así, sin necesidad de deducirla, porque ya dijimos que para deducirla, no sé, necesitaríamos hojas y hojas y hojas, ¿sí? Ahora van a entender por qué es tan difícil deducirla. Pero lo que estamos haciendo es verlo de otra forma
para que vean que la formulita me da lo mismo que si lo hago de la forma intuitiva, ¿se entiende? Porque una cosa es que yo le diga, bueno, esto es una combinación con repetición, con tal cosa y tal cosa, identifica la combinación con repetición y tiene la formulita y ya está, pero no quiero eso. ¿Sí? Quiero que vean por qué funciona, ¿no? la formulita. Sí. Bien, hasta ahí vamos. ¿Quieren copiar? Sí, sí. Bueno, ¿y qué faltaba? Cuando tengo 4, ¿no? Cuando me quiero llevar 4. Ahora acá la cosa se complica un poquito más, ¿no? Para razonarlo. O sea, yo tengo los mismos vinos, pero igual esto no se los voy a pedir, quiero que lo vean nada más, ¿sí? Vamos a pensarlo un poquito juntos. A divertirnos pensando en matemática. Bien, tengo los 5 vinos y ahora me llevo 4, ¿no? Y bueno, teníamos la formulita, ¿no? Que era la combinación con repetición de n tomado de acá. Era lo mismo que el número combinatorio de n más k menos 1 tomado de acá. O teníamos la fórmula n más k menos 1 factorial sobre n menos 1 factorial por k factorial, ¿sí? O sea, podríamos usar cualquiera de estas dos. Ahora pensemos, ¿cuáles son las opciones que tengo yo llevándome 4 vinos, ¿no? ¿Cuáles serían las distintas opciones? Los 4 iguales. Los 4 iguales, ¿no? Los 4 distintos. Los 4 iguales, ¿cómo sería? Esa es la más. 5 tomados de 4 a 4. iguales. 5 tomados de a 1, ¿no? De a 1. Sí. De a 1, perdón. Sí. 5 de 1. 5 de a 1 porque tomamos los 4 como que es 1, ¿no? Porque son todas las mismas. Si tengo los 4 distintos, ¿qué sería? 5 tomados de a 4. 5 tomado a 4. O sea, los 4 distintos es la combinación simple, ¿sí? O sea, esto es si no pudiese repetir. O sea, si no pudiese repetir es esto solo. Si pudiese repetir sería todo lo demás, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería otra opción? 2 iguales y 2 iguales. 2 iguales y 2 iguales, ¿no? Entonces, veamos. Si yo tengo 2 iguales y 2 iguales, podría llevarme 2 veces el A y 2 veces el B, por ejemplo, ¿no? 2 veces el A, 2 veces el C, ¿no? O 2 veces el B y 2 veces el C, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo puedo esto expresarlo como el par AB, o sea, el primero me lo llevo 2 veces y al segundo me lo llevo 2 veces, ¿no? Sí. Y este sería AC, este sería BC, ¿no? Entonces lo podríamos pensar como una combinación de 5 tomados de a 2. Sí. ¿Sí? Entonces tendríamos 5 tomados de a 2, pero yo no tengo el par BA. No, acá no hace falta, ¿no? No hace falta. No, porque si los cambio de lugar, hablé de más. ¿Cuál sería la otra opción que tengo? Que sean 2 iguales y 2 distintos. 2 iguales y 2 distintos, ¿no? O sea, si son 2 iguales, podría tener el A, el B y el C, ¿no? Por ejemplo, el A, el B y el D, o podría ser el B, el C y el D, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo a esto lo voy a reemplazar como la terna ABC, a este sería el ABD, y este sería el BCD, ¿no? O sea, donde el que aparece primero es el que llevo 2 veces. 3, sí, ¿no? El que llevo 2 veces. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, pensémoslo, yo no puedo, o sea, si yo ya tengo el ABC, no voy a tener el BCA, ¿no? Donde el primero es el que llevo 2 veces es el B. Claro. Ni tampoco voy a tener el CBA, por ejemplo, donde el que llevo primero 2 veces es el C. Entonces, ¿esto qué sería? Una combinación de cuántos tomados a cuánto. Podría ser de 5 sobre 3 por 3. O sea que sería más 3
por 5 sobre 3, ¿no? Ujú. Y me falta una opción más. 3 iguales y uno distinto. 3 iguales y uno distinto. Entonces acá tendría AB, ¿no? Ujú. D, por ejemplo, B, BE, por ejemplo, ¿no? En donde, y podríamos reemplazarlo por los pares AB, AD, ¿no? BE, donde el que aparece primero es el que llevo 3 veces, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Yo no tengo en esta combinación el par BA, entonces, y tampoco tengo el DA, y tampoco el EB, o sea que tendría que multiplicarlo por 2. ¿Qué tendría que multiplicar por 2? Que es una combinación de cuántos tomados a cuánto. 5 sobre 2. 5 sobre 2 por 2 más este son 3. ¿No? Sí. ¿Sí? Y a ver si empiezan a advertir algo. A ver si yo esto lo ordeno. Bueno, a ver, vamos a calcular esto, ¿no? 5 tomado de A1, ¿cuánto me da? 5. 5, Cinco. ¿no? 5 tomado de A4 es el complementario de este, ¿me da? 5, ¿no? Más 5 tomado de A2, habíamos dicho que era 10, ¿no? 10. 3 por 10 y 5 tomado de A3 es 10. 3 por 10, ¿no? O sea que esto me daría 70. ¿Sí? Ahora, veamos, yo a esto lo voy a reacomodar, ¿sí? Y voy a poner, fíjense, si yo esto lo acomodo en orden creciente, los coeficientes que tengo son el 1, 3, 3, 1, ¿no? Cuando los tomo de A3, cuando lo tomaba de A2 tenía 1, 2, 1, o sea, cuando lo tomaba de... O sea, los coeficientes serían los numeritos que multiplican a los números combinatorios, ¿no? Cuando tenía lo tomado de A2, tenía los coeficientes eran 1 y 1. Cuando tenía tomado de A2, perdón, tomado tomado A2, el coeficiente era 1, 2, 1. Ahora que lo tengo tomado a 3, es 1, 3, 3, 1. ¿Y qué me vuelve a aparecer? O sea, son números combinatorios multiplicados por números combinatorios. Es una locura. O sea, imagínense si hay que deducir esta fórmula. O sea, por eso es imposible de deducir, ¿se entiende? Pero bueno, vamos a... O sea, no es imposible de deducir, pero no es para deducir en una clase de profesora de matemática de primer año, ¿no? Pero bueno, por lo menos quiero que se vayan con la idea de cómo es la cosa, ¿sí? Entonces, voy a acomodarlo de la siguiente manera. Voy a poner 5 tomado de A1 y al lado voy a poner el de 5 tomado de A2 para usar la propiedad recién, ¿no? De recién. 5 tomado de A2, pero voy a poner uno solo y después le voy a sumar 2 por 5 tomados de A2, ¿sí? Más, después el que sigue, el 5 tomado de A3, le voy a poner 2 de 5 tomados de A3, más 1 de 5 tomados de A3. Y le voy a sumar más el 5 tomados de A4. ¿Sí? Entonces veamos, si yo asocio así, ¿no? 5 tomado de A1 más 5 tomado de A2 es 6 tomados de A2, ¿no? Más, hagamos de cuenta que extraigo, o sea, saco este de acá, pongo factor común denominador 2, ¿no? Factor común, no común denominador, perdón. Después lo agrego. Entonces, 5 tomados de A2 más 5 tomados de A3 es 2 veces 6 tomados de A3, ¿no? Más, y 5 tomado de A3 más 5 tomado de A4 es 6 tomados de A4. 6 tomados de A4. Ahora este lo voy a volver a separar. 6 tomado de A2 más 6 tomado de A3 más 6 tomado de A3 más 6 tomado de A4. Y bueno, 6 tomado de A2 más 6 tomado de A3, ¿cuánto me da? 7 tomado de A3. 7 tomado de A3. 7 tomado de A3 más 6 tomado de A3 más 6 tomado de A4. 7 tomados de A4. 7 tomado de A4. Y si sumo estos dos, ¿cuánto me va a dar? 8 tomados de A4. 8 tomado de A4. ¿No?
Veamos Sí. en la calculadora cuánto da eso, verifíquenlo, que tiene que dar 70, ¿no? 70. Perfecto. 8 tomado a 4 me da 70. Y es más, si yo, a ver si puedo hacer un lugarcito acá. Si yo hago la formulita esta, ¿no? La combinación con repetición de 5 tomados de a 3 es lo mismo que el número combinatorio de 5 más 3, no, perdón, no, 5 Tres de tomado de a cuatro. 4, de a 4, 5 tomado a 4, 5 más 4 menos 1 tomado de a 4, que me da 8 tomado de a 4. O sea, y podríamos seguir haciéndolo con, si me llevo 5, por ejemplo, 5 vinos, o si me llevo 6, y seguiría haciendo cosas así, ¿se entiende? O sea, cada vez se volvería más complicado. Pero bueno, ya sabemos más o menos por qué lado va la deducción de esta fórmula, ¿sí? Que es un lío. ¿Sí? Ahora, Es un lío. es un lío, sí. Bueno, más o menos algo se entendió. O sea, igual más allá de que entiendan más o menos por qué lado va la deducción, se entiende por qué es una combinación con repetición. Sí. Porque no me importa el orden en que yo elijo Sí. los vinos y bueno, y porque puedo repetirlos. ¿Sí? Ujú. Bueno, Sí. todo ese enchastre que quedó ahí, ¿copiaron? Vino. Sí. Sí. Sí, podemos ir copiando. Qué veloces que están hoy, ¿eh? Copiando. Ahí estamos. Están- Lo vamos siguiendo a medida así. que hable, lo vamos siguiendo. Bueno, bien. Bueno, veamos otro problemita. A ver, antes de dar vuelta a la hoja. Otro problemita. Fíjense, en un tren viajan pasajeros de 3 nacionalidades. Este también lo saqué del apunte que les pasó Paola, ¿no? En un tren viajan pasajeros de 3 nacionalidades diferentes. Se eligen 5 de ellos para realizar una encuesta, ¿no? De cuántas formas distintas pueden resultar las nacionalidades seleccionadas. Acá es como si tuviese 3 vinos y me llevara 5, ¿no? Si lo quieren pensar de alguna forma. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, acá sí o sí se repite. O sea, siempre se va a repetir. Siempre hay Pero- dos que se repiten, ¿no? O uno. Hay uno que por lo menos se repite una vez. O sea, 2 se repiten por lo menos una vez, o uno se repite 2 veces más, ¿no? Por lo menos, ¿sí? De mínima, o sea, se pueden repetir, o pueden ser todo el mismo también, ¿no? Pero, a ver, no sé, supongamos, tenemos un español, ¿no? Son nacionalidades, un español, un italiano, todos europeos, ¿no? Y un francés. Para darle nivel a esto, nada, mentira. Para usar 3 letras distintas, nada más. Bien, entonces, y yo tengo que elegir 5 personas, ¿sí? Si son 3 elementos y los elijo de a 5, no importa el orden en el que los elija, ¿no? Porque yo puedo elegir el español, el inglés, el francés y el inglés, o puedo elegir el español, el inglés, el francés y el francés, y es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, como no importa el orden, La permutación. es una combinación, Combinación. Combinación. pero no importa el orden. Y como se repiten los elementos, entonces es con repetición, ¿sí? Entonces ya podemos concluir que es una combinación con repetición de 3 tomados de a 5, ¿no? Que si lo quisiésemos resolver, sería el número combinatorio de 3 más 5 menos 1 tomado de a 5, o sea que es el número combinatorio de 7 tomado de a 5, ¿no? ¿Cuánto da eso? 25. 21 me dio. 21. 21, a ver. 7 tomado de 5. Sí, 21. Ah, no. Perfecto. Sí. Bueno, esto da 21, ¿sí?
Pero igual vamos a pensarlo de otra forma distinta. Quiero que está en uno de los videos que yo le envié, pero quiero mostrarles. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner acá las distintas nacionalidades y voy a poner una rayita para separar al español del inglés porque se lleva mal y otra al inglés del francés porque también se lleva mal, ¿no? Sí, creo que el de Sí. los helados, ¿no? ¿Eh? De los Claro, helados. es como el de los explicaba. helados, claro. Entonces yo podría decir, bueno, hay un español, como lo que estábamos acá, ¿no? Un español, Ujú. 2 ingleses y 2 franceses, ¿no? Eso podría ser. Otra forma podría ser, ¿no? Si yo pongo de vuelta las rayitas para separarlo, que todos sean franceses, ¿no? Sí. Ujú. Otra forma podría ser que, volvemos a poner las rayitas y tendríamos 3 ingleses y un español y un francés, por ejemplo, ¿no? O otra forma, de todas las que hay, ¿no? O sea, de las 21 formas que hay, tendríamos 2 rayitas y todos podrían ser españoles, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense en cómo me va quedando el problema. Me van quedando solamente 2 símbolos. Bolitas y rayitas. ¿No? ¿Y cuántos elementos tengo? Serían las 5 5. bolitas más las 2 rayitas, serían 7, ¿no? 7. Que es lo que me aparece acá, Sí. ¿no? Ujú. Y hay uno que se repite 2 veces y hay uno que se repite 5 veces. Entonces, ¿cómo lo podría pensar también? ¿No? O sea, si yo, o sea, lo que voy haciendo solamente es intercalando entre rayitas y bolitas, ¿o no? Sí. Entonces, ¿no podría pensarlo como una permutación con repetición de 7 con uno que se repite 5 veces y otro que se repite 2 veces? Sí. Ujú. ¿Sí? Ujú. ¿Y cómo resolveríamos eso? ¿Cómo se ponía? Es El 7 primero, este era el n, factorial. 7 factorial, o sea, este sería mi n, y este sería mi n Sí. sub 1, y este mi n sub 2, por ejemplo. Ajá, sobre ¿no? 5 factorial Claro, por 2 factorial. Factorial. factorial, perfecto. Entonces me quedaría, si esto lo descompongo, me queda 7 por 6 por 5 factorial, entonces se me va el 5 factorial, 7 por 6 dividido 2, es 7 por 3, 21, ¿no? Ujú. Y me da lo mismo que está acá. Es más, la otra forma en la que vimos que se resolvía la combinación con repetición, ¿no? La fórmula que nosotros también mostramos, era n más k menos 1 factorial, ¿no? Sobre, o sea, esto sería n tomado de acá, ¿no? Ahora le pongo el 5. N menos 1 factorial por k factorial, ¿sí? Sí. Entonces, ahora si lo reemplazamos en la combinación con repetición de 3 tomado a 5, tenemos 3 más 5 menos 1 es 7, ¿no? 7 factorial. N menos 1 es 3 menos 1 es 2 factorial. Y el 5, que es K, es 5 factorial. O sea, tengo los mismos productos que me aparecen acá. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Entonces yo también puedo deducir la fórmula de una combinación con repetición en base a una permutación con repetición. Y esta forma es más intuitiva, ¿o no? Sí. Después vean el videito de los helados que dijo, no sé quién mencionó por ahí. Yo. Marina. Marina. Sí, yo lo vi. Bien, Marina, estuvo viendo los videos. Hace con helados y hace con caramelos y otras cosas más. Sí, sí. ¿Se entendió esto? Sí. 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 ¿Sí? Está bastante más piola este. Es más, el año pasado hubo un chico que me vino con este planteo. Se ve que también estuvo mirando el video, o estuvo mirando otro parecido, pero hubo un chico que es estudiante de primer año del profesorado, me vino con este planteo con un problema. Y en el momento no tuve la respuesta para responderle, y dije, déjamelo ver, y bueno, bueno, después lo entendí, pero le entendí la lógica. Está bueno, por lo menos para, si uno quiere introducir
combinación con repetición de una forma bastante intuitiva, lo puedo hacer de esta forma, ¿sí? Sí. Bueno, y vemos uno más y ya queda 8 minutos. A ver si terminamos ese que queda. Y después hacemos otra sesión con todas las consultas que tengan, si quieren. ¿Sí? Bueno, Ok. Dale. Bueno, profe. Bueno, tenemos el de las bolitas, ¿no? Las 8 bolas blancas en 4 urnas. Yo no puse que eran iguales, las puse numeradas, porque para mí una de las dos cosas se tiene que diferenciar. Porque si no, no es ni variación ni combinación, es otra cosa. Pero una de las dos cosas, o las bolitas o las urnas, se tienen que diferenciar. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos 8 bolas blancas. En ¿cuántas urnas? 4 urnas enumeradas. Y este lo podemos pensar como el de recién también, ¿no? Si yo tengo las urnas, ¿no? Están enumeradas, 1, 2, 3 y 4. Entonces tengo rayitas, ¿no? Y bueno, y después voy viendo dónde pongo las bolitas. O sea, ¿no? Puedo poner 4 bolitas acá, 2 acá, una acá y una acá, por ejemplo, ¿no? Otra forma podría ser así, ¿no? Y poner las 8 en la caja 4. ¿Sí? Y así, pensándolo de distintas formas, ¿no? Y bueno, y lo puedo resolver tanto al problema, ¿no? Como una permutación con repetición, o lo puedo resolver como una combinación con repetición, ¿sí? Ahora, yo quiero tratar de generalizarlo, porque fíjense, lo que me aparece generalizado, o sea, lo que no me aparece es, diferenciado son las bolitas. O sea, las bolas blancas no se diferencian. Lo que no se diferencia es mi K, hablando en lo que es la combinación con repetición, ¿no? O sea, lo que no se diferencia es mi K. Y lo que sí se diferencia, las cajas, las urnas diferenciadas, ¿no? Son ¿cómo es? Sería mi N, ¿no? Sí. Pero yo cuando pongo los palitos siempre pongo uno menos, ¿no? Sería mi N menos 1. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo a esto lo planteo como una permutación con repetición, ¿no? Yo tengo la permutación con repetición de la totalidad de los elementos, que sería de K más 8. N menos 1, con uno que se repite N menos una vez, y otro que se repite K veces, ¿no? ¿Estamos Sí. de acuerdo? ¿Sí? Si yo a esto lo expreso como una fórmula, me queda, en vez de poner K más N menos 1, voy a poner N más K menos 1, ¿no? Para que se parezca N más K menos 1 factorial sobre N menos 1 factorial y K factorial, que es la fórmula de la combinación con repetición de N tomados de acá. Redondo, ¿no? Sí. Y bueno, y ya que está, aplicamos una fórmula de las dos, la que quieran. Hacemos, no sé, la combinación con repetición de, ¿qué sería? De 4, no, de 4 tomados de 8. De 4 tomados de 8. Que sería igual a 4 más 8 menos 1 tomado de 8, o sea que es el número combinatorio de 11 tomados de 8. ¿No? ¿Y cuánto da eso? 165. Exacto.
Bueno, ¿quedó un poco más claro? ¿O se volvieron Sí. locas? Sí. No, Sí, sí, sí. Bueno, me alegro. Bien.